¿Por qué después de la tragedia usted se fue a Canadá y no luchó por esos cuerpos en su momento? No, yo luché por esos cuerpos desde un principio. Yo denuncié a la empresa de homicidio industrial, a la empresa responsable de esta tragedia, precisamente por las condiciones en las que los tenían operando. Y además, bueno, obviamente fue muy claro el ataque y la persecución política perversa, las amenazas, incluso de muerte, que hicieron contra los líderes sindicales, contra las familias. A mi hijo más pequeño estaba estudiando Derecho en la Universidad de Monterrey, y un día sale al estacionamiento a recoger su Volkswagen y encuentra una nota en el parabrisas y la abre y decía: si tú no haces que tu padre deje de acusar a la empresa Grupo México de homicidio industrial, vamos a desaparecer a toda tu familia y le dejaron una bala. La Procuraduría, los peritos concluyeron, ya fue noticia de la semana, que falsificaron las firmas la autoridad para dar el golpe en contra de este señor Napoleón. Se ha mencionado ya por parte de los dos de una persecución de parte de quién, a partir de cuándo y con qué fin. No nos hagamos tontos, ¿verdad? ¿Qué acaso la orden se la dio Chabelo? Es una persecución en la que se han sumado tristemente el gobierno federal y Grupo México y también algunas otras empresas, pero principalmente esta que dirige Germán Larrea. No existe, desgraciadamente, recursos legales para llamar al señor como a cualquiera y decirle: a ver, don Vicente, venga para acá, don Vicente. Integrantes de la sección 305 de Cajeme y que están adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana se pronunciaron en contra de lo que llamaron campaña negra en contra de su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia. Por parte de Grupo México, Grupo Peñoles, Altos Hornos de México, donde traen un refrito de 55 millones que supuestamente el licenciado Napoleón robó. Es totalmente falso. Los 55 millones de dólares pudimos acreditar ante los jueces que se encuentran íntegros. Nunca faltó un centavo. Presentamos miles de recibos certificados por notario público. Otra buena parte, 20 y tantos millones de esos 55 los aseguró el gobierno federal. Es decir, lo curioso de todo esto es que no falta ni un centavo y todo está perfectamente acreditado ante los jueces. Por eso es que se ha podido desahogar favorablemente, insisto, de 11 órdenes de aprehensión ya se ganaron los 11 asuntos. Una vergüenza lo que hizo, la verdad, el gobierno de Vicente Fox. Era molesto para una empresa y que efectivamente esa empresa ya no quería a Napoleón Gómez Urrutia al frente del sindicato. Cancelar las concesiones a mineras o suspender las concesiones a empresas como Grupo México o Grupo Peñoles por incurrir de manera sistemática en violaciones a la ley e incurrir en abusos con derrames químicos que pueden derivar en catástrofes ambientales. Esto lo solicitabas hace poco. Y lo ratifico hoy porque es la verdad. Porque además son los grandes acaparadores de tierras de este país. Tienen más del 30% del territorio nacional, las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras algunas, a través de concesiones mineras. Terminan utilizando las tierras como si fueran de su propiedad, cuando son propiedad de la nación. Son concesiones, permisos que les dé el Estado para que operen la mina mientras dure un proyecto. Pero además se las dan hasta 100 años de duración. Cuando los proyectos mineros o los yacimientos, en la mayoría de los casos, duran 10, 15 o 20 años. Y después cierran, pero no regresan las tierras. Ahora resulta que Napoleón pues ya no es malo, que era un perseguido del sistema. A mí me resulta increíble que los ciudadanos puedan creer algo así. Yo sí les digo, hay que revisar, googleen quién es Napoleón Gómez Urrutia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó todas estas falsas acusaciones, toda la difamación que se creó en contra mía por parte de Grupo México, de Germán Larrea, de los gobiernos panistas de Vicente Fox, Felipe Calderón, y el 28 de agosto de 2014 toma una resolución unánime, definitiva, de fondo, de exonerarme completamente, unánime, de fondo, definitiva, inapelable, de todas estas acusaciones falsas. Bueno, eso fue muy importante. Yo podía estar al día siguiente de esa fecha. Sin embargo, surgieron rápidamente las voces aquí en México. Por ejemplo, el senador Javier Lozano, el exsecretario de Trabajo, dijo: yo reto a Napoleón, y dice que usted no puede regresar a México porque todavía tendría una serie de demandas pendientes, Napoleón. Bueno, yo creo que Javier Lozano, todo el mundo lo conoce. La verdad es un provocador, es un tipo verdaderamente sin escrúpulos, sin calidad moral, donde quiera que llega, pues ha dejado una mala imagen. Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo con el presidente Calderón, fue la persona designada, entre otras, pero fue la cabeza, que llevó a cabo toda la operación subterránea para desaparecer
a una empresa de 1.200 trabajadores y muchas décadas de trabajo. Reto yo a él a que explique con detalle dónde dejó los 205 millones de dólares del chino Yangon al que amenazó de muerte, famosa frase de copelas o cuello, y que todos lo vimos en la televisión y el mundo entero, los 205 millones de dólares en efectivo acumulados en casa del chino Yangon, y que nunca se aclaró ni el origen ni el destino de esos recursos. Creo que sería muy importante que lo demuestre, que sea una investigación propia por la Procuraduría, dónde quedaron esos recursos que eran producto de la campaña de Felipe Calderón. Vemos que Napoleón Gómez Urrutia anuncia que será senador y líder minero a la vez, pide reconciliación. Quiero expresar en primer lugar que me siento muy contento, muy honrado, muy satisfecho de estar de regreso en México, que me honro mucho en haber tomado protesta ayer como senador de la República. Napoleón Gómez Urrutia señaló que el gobierno federal debe detener los abusos del Grupo México, que ha basado su fortuna poniendo la bota en el cuello de los trabajadores. El Grupo México ha sido un grupo, una empresa muy sensible hacia las necesidades de los trabajadores, muy arrogante, muy prepotente, y siempre han querido mantener a los trabajadores con la bota en el cuello, con salarios bajos, con condiciones de trabajo a veces hasta inhumanas. Gómez Urrutia también indicó que México no necesita este tipo de empresarios como Germán Larrea, que tiene adeudos históricos con grupos mineros, ferrocarrileros y de la industria cinematográfica. Me siento también muy optimista y confiado en que vamos a poder desarrollar a través de la Cámara de Senadores y en el futuro una serie de actividades políticas, administrativas, organizativas, jurídicas y legales que vuelvan a hacer respetar el Estado de Derecho en México.